bajábamos, mi caballo y yo, 2 veces al año hacia el río Cauca. De las altas montañas bajábamos y al amanecer divisábamos el río entre piedras negras y palmeras. Así comenzaba Jaime Jaramillo Escobar la lectura de Sarta del río Cauca, un largo poema en el cual el poeta celebra las aguas turbias del patrón mono, nombre con el que conocen al río las comunidades aledañas que viven de la pesca y del oro. El río Cauca me puso la mano en el hombro y me habló al oído. Eso dice el poeta. El río Cauca no sabía nada de eso porque venía de muy lejos de las tierras llanas, tan sereno, tan colmado de peces, entonces. Esta es una bitácora de un viaje por el río Cauca a su paso por el occidente antioqueño, un recorrido de cerca de 40 kilómetros desde el puente de Iguiná en Ansá, pasando por Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, Olaya y Liborina, hasta La Angelina, corregimiento de Buritica. Un viaje por el tiempo a través del río, un recorrido por algunos de sus oficios, de sus voces y de sus historias. Bueno, ya le hice la lectura al río, es un río que está apto para navegar. Un poquito de volumen de agua, pero antes hace que se mejore la navegada porque vamos a navegar más rápido, vamos a bajar, a descender un poquito más rápido. Pero está muy bueno, está bonito, el día está espectacular, apto está para navegar, está muy bueno. Juan Oquendo es un veterano de la Fuerza Naval Colombiana. Ahora es guía turístico. Él es el capitán de este viaje, remando a bordo de una balsa inflable un día con un sol inesperadamente radiante en medio de una interminable temporada de lluvias. El río Cauca arrastra en sus aguas el sustento de cientos de familias, pescadores, areneros, mariqueros. Hacia las 6 de la mañana, con el sol apenas insinuándose entre el cielo plomizo y lluvioso de los últimos días, el rumor del río se acompasa con el silbido de los sinsontes y de los turpiales. A la altura de Ansá, la corriente baja pesada y solemne. En playas como las de Cañaveral y Cañafisto se ven graneados algunos barqueros, hombres y mujeres que alistan sus tables para empezar a lavar tierra. Buenos días. ¿Usted cómo se llama? Ana Rocío Rodríguez. Ana Rocío, ¿desde qué horas trabajando aquí en las playas del Cauca? Después de las 5 hasta las... ¿Qué horas eran? ¿Hasta para las 9? Sí. Porque no, yo no puedo aguantar mucho sol por la vista que tengo. ¿Desde cuándo trabajando en el barqueo? No, hijo, por Dios, Señor bendito. Hace muchos años, de que estaba pequeño, tenía 12 años. Sí. ¿Cómo está el río en los últimos años? ¿Está bueno? ¿Ya no se saca oro? Secando sí, secando. Pero como está crecido, nosotros logrando las palecitas por ahí para comprar la librita de arroz. Y ya. ¿Cuánto es lo que uno consigue bariqueando en un día, más o menos? Pues si está bueno, por ahí 2 reales. 2 reales. ¿Ah? ¿Equivale a qué 2 reales? Eso era más o menos yo. Es decir, cuando uno cambia eso por plata, ¿cuánta plata es? Si uno, pues como hagan la cuenta, si son 10 reales, le dan 300 a uno. 300. O sea que 2 reales son 60.000 pesos. Sí, a 34, me lo pagan en Antioquia. Sí. ¿Cuánto? Y bueno, todos los días si uno se saca 2 reales Sí, está bueno, sí. Sí, está bueno, sí. No. Hay días que salen sin. Todos los días, por a veces 1 real, a veces 2 reales y así, sí, Cauca deja aquí. Pero como el orito está más para allá. ¿No sacan nada? Nada.
porque Cauca no deja. Usted trabajando en el río, ¿qué se ve pasar por el río, por ejemplo? Mucha basura y esas veces que las trae la quebrada y disjuntos. Cuando se tiene un difunto, ¿qué hace? ¿A quién llama? ¿Lo deja? ¿Quién llama? Yo salgo a la carrera. Para hacer 2 reales de oro en un día, la labor comienza muy temprano, casi en la madrugada. Primero se echan unas cuantas paladas de tierra en una batea para identificar si hay oro suficiente como para hacer valer la jornada. Luego, con una pica o un asadón, se extrae la tierra que debe llevarse hasta donde se encuentra el entable, una caja de madera con el fondo cubierto de fique y ajeo, donde con paciencia se debe lavar a mano limpia por lo menos unos 80 galones de tierra y de piedras. Berenice Zapata, de la vereda La Noqui, en Santa Fe de Antioquia, es una madre cabeza de familia con 2 hijos, a los que crió con el bareque. Este es el zarandero. Este es el procedimiento de todo el día. Tienes que, para poder tener un producido, son por ahí 80, 100 galones de esos que está trayendo el compañero. Y ya ahí sigue otro proceso que sería el descargue. Después del descargue sigue el recorte y después tú ya cuelas. El río ya no es como antes. En una sola jornada de trabajo, por más que se lave material, es imposible obtener la misma cantidad de reales. Las razones son varias. Primero que todo porque pues o sea, el río no ha secado la cantidad de que se sacaba siempre. Todo mundo trabajamos, todo mundo ejercemos esto. Y lo que hace, que nos montaron esa arenera de acá abajo, o sea, la playa se nos perdió. Entonces ya no queda el mismo material que queda. Como le hacen canelones y todo, entonces todo el material está buscando para la profundidad de allá. Antes de la creación de la fábrica de agregados, ubicada en la vía hacia Ansá, la producción de un día podía dejar hasta 8 reales. Las retroexcavadoras de la fábrica removieron varias de las playas y el agua pasa ahora rápido sin dejar los sedimentos habituales. Hoy, con suerte, una jornada de trabajo deja 1 real o un poco más, con los rigores de un sol que en ocasiones supera los 40 grados centígrados y en medio del ajetreo de mover y lavar tanta tierra y tantas piedras, metidos en el río con las zabaletas mordiéndoles los tobillos. ¿Qué es la garantía de este trabajo? De que usted todos los días lo puede vender y tienes para comprar el sustento diario. Si usted se sacó 3 reales, 1 real, 1 gramo, 2 o 3 gramos, usted todos los días tiene venta de eso y tienes con qué llevar el sustento a tu casa. Y siempre hay quien lo compre. Diario hay siempre quien lo compra. Nosotros acostumbramos de que cada 8 días cambiamos. Recogemos para los 8 días, trabajamos de lunes a sábado o viernes y viernes en la tarde, 2 de la mañana vamos y cambiamos. Pues para que nos toque, es igual, nos va a tocar lo mismo, pero se anima uno más como ver más platicas y llega todo juntico y decir, voy a hacer un mercadito grande, voy a pagar esta deuda porque me da. Al final de la jornada, los 80 o 100 galones de arena quedan reducidos al sedimento que cabe en una batea y que con la paciencia de un relojero y la ayuda del zumo que extraen de las hojas de un cedro, un piñón de oreja o un yomato, van meciendo en la batea suavemente con el fin de que el material más pesado, es decir, el oro, se quede en el fondo y el asiento de la arena, la esterlina y otros minerales puedan ir echándose de nuevo en el río. Muy lentamente, de entre el agua verdosa que centellea con los rayos del sol, aparecen más brillantes aún los escasos granitos de oro. Para mí esto, no sé, lo siento como tan profundo de mí. O sea, a pesar de que el trabajo es tan pesado y que esto hay que trabajarlo con berraquera.
pero yo amo esto y lo hago con el amor. ¿Qué es lo que sentís cuando ves eso? O sea, yo ver eso, o sea, me llena como de energía, me da como esa... No sé, o sea, uno no explica, uno tiene en su cuerpo qué siente, pero es algo muy hermoso para mí. Para los municipios aledaños al Cauca, en el occidente antioqueño, el río representa un enorme potencial turístico. En los últimos años, viajeros de varias partes del mundo han llegado a sus playas para conocer el laborioso oficio de las familias bariqueras. Giovanni Herrera es un operador turístico de la zona. Ya se han traído varios grupos de turistas para que conozcan la actividad y de lo cual ya ellas entonces van tomando un poquito de forma y van mirando cómo es que se desarrolla. Hemos tenido grupos muy interesantes como una promoción de la Universidad de Caldas, en donde estuvieron entonces mirando todas estas formas de trabajo tradicionales sobre el río Cauca y acá en el occidente antioqueño. Han venido extranjeros, tuvimos algunos, inclusive trajimos un grupo de extranjeros que practican la minería en Colorado, arriba pues en el norte. Entonces se fueron bastante admirados al ver que estas familias tienen que trabajar largas jornadas en busca de un real, un gramo pues que inclusive a veces ni lo alcanzan a conseguir. Los recodos del río también están cargados de historias que hacen parte de su magnetismo. Historias de naufragios en los que perecieron familias enteras devoradas por las corrientes ariscas, como lo registró Carlos R. Estrepo en el relato de su viaje por el Cauca en 1895, desde Ansá hasta el Paso Real. Una de las historias más legendarias del Cauca a su paso por el occidente antioqueño ocurrió 10 kilómetros aguas abajo de La Noque, a la altura de la vereda Obregón de Santa Fe de Antioquia, cuya hermosa capilla colonial se asoma como empinándose para ver el río sobre las copas de los árboles. Allí las aguas traicioneras del río Cauca guardan la historia inmortalizada por Julio Vives Guerra en una de sus crónicas titulada Las hijas del presidente Mariano Espina Rodríguez. Con don Alonso Monsalve, gran empresario del turismo y apasionado de la historia del occidente, nos encontramos allí, a la orilla del río Cauca. Ubíquense, si quieren, hacia allá, recostaditos en los árboles, un poco. Mariano Espina Rodríguez fue un líder conservador. A él se le atribuye la llamada conspiración septembrina, que estuvo a punto de terminar con la muerte de Simón Bolívar, razón por la cual tuvo que salir del país. A su regreso, luego de la muerte de Bolívar, llegó a ser presidente de la República en 2 oportunidades. El 21 de diciembre de 1873, si la memoria es conmigo, relativamente a esa fecha, llegaron a Santa Fe de Antioquia procedentes de Medellín las señoritas Mercedes y Marcelina Ospina, hijas del doctor Mariano Espina Rodríguez. Se hallaban las dos altísimas damas en todo el esplendor de la juventud, pues apenas si tendría la mayor unos 18 años y la menor unos 15. De modo que aquellas dos niñas eran como las dos pupilas de los ojos de su ilustre padre. Resulta que en diciembre de 1873 llegaron a Santa Fe de Antioquia Marcelina y Elisa, las dos jóvenes y bellas hijas de Mariano Espina Rodríguez, de 18 y 15 años. Llegaron a pasar una temporada de descanso. 2 días luego de su llegada, se fueron de visita a la llamada Quinta de Obregón, donde su padre les había advertido que por ningún motivo se fueran a bañar en las engañosas aguas del Cauca. Para el 10 de febrero, en las vísperas del final de su viaje, las jovencitas, seguramente habiendo olvidado la advertencia de su padre, en medio de la algarabía y los alborotos del descanso, decidieron ir a bañarse al río. Se fueron con Elisa, la hija mayor del dueño de la quinta, y con su institutriz. Ya metidas en el agua, cuenta Julio Vives Guerra que las bañistas hicieron lo que por entonces se llamaba la cadena. Se toman de las manos en hilera
Una de las personas de la cadena se queda en la orilla asida con una mano a un árbol o a una piedra. De la mano libre se agarra otro de los compañeros y así sucesivamente hasta que el último, cogido de la mano del penúltimo, flota en el río sostenido por los demás. La institutriz de Lisa se quedó en la orilla aferrada con la mano izquierda de un bejuco grueso. Seguía Lisa, luego Marcelina y por último Mercedes, ya muy adentro del río. Por desgracia, el bejuco al cual se había agarrado la institutriz se rompió de repente. Ella y Elisa lograron salir del agua, pero las dos hijas de Mariano Espina Rodríguez se perdieron muy pronto en la corriente. Así narró Vives Guerra el momento de confusión y desespero. A los gritos de las dos damas acudieron gentes de todas partes, y los mejores nadadores se dieron a buscar desde ese instante, día y noche, los cuerpos de las dos ahogadas, sin resultado alguno inmediato. Al día siguiente encontraron el cadáver de Marcelina en un remanso, a unos 3 kilómetros del baño, pero el de Mercedes no fue hallado jamás. Apenas como leyenda se decía años después que en un sitio llamado Tesorero unos indios habían visto enredada en las matas de la orilla una cabellera rubia y todos afirmaban que era la cabellera de Mercedes. Y aquí de la ingenua musa de Escobar. Poco después, en Obregón inerte, pero siempre divina, la bella Marcelina dormía en el regazo de la muerte, en tanto que Mercedes, sumergida como un astro en el piélago profundo, dejando un gran vacío por el mundo, perpetuaba el recuerdo de su vida. Ya hoy la Quinta de Obregón ha perdido su antiguo esplendor, y ya los recién casados no la buscan como antaño para pasar la luna de miel. No parece sino que las sombras de Marcelina y Mercedes vagaran por las avenidas de mangos y palmeras. Así epiloga el poeta Escobar su poema. Hoy la quinta, sin flores ni rosales, el triste aspecto de una tumba ofrece. Ya en sus campos el lirio no se mece al soplo de los céfiros vernales. Pero lo más admirable en esta tragedia es la jóbica resignación del doctor Ospina Rodríguez. Era un padre amantísimo, diéronle la noticia de la trágica muerte de sus hijas, que eran como las dos pupilas de sus ojos, y recibió impasible la triste nueva. Sin un sollozo, sin una queja, sin una lágrima, se dirigió al oratorio, se arrodilló y dijo con voz firme, citando el libro de Job en latín que le era tan familiar como el castellano: Dominus dedit, Dominus absolutit, sit nomen Dominus benedictum. Dios me los dio, Dios me las quitó, bendito sea el nombre de Dios. Dejamos atrás Obregón y seguimos nuestro camino por el río. A menos de 10 minutos en bote, al otro lado del Cauca, se encuentra San Nicolás de Bari, corregimiento de Sopetrán, un pueblecito idílico de calles empedradas, con una de las iglesias más antiguas de Antioquia, construida por Nicolás de Landaeta en el siglo XVII. Según la historia, Nicolás de Landaeta, el fundador de San Nicolás, venía aguas abajo por el río a punto de naufragar. El único recurso que le quedaba era la fe, así que se puso de rodillas y se encomendó a San Nicolás de Bari con la promesa de que allí donde encallara su balsa le construiría un templo. Bueno, estamos en el corregimiento de San Nicolás de Bari, que es un corregimiento de Sopetrán. Tiene una historia muy bonita, porque esto se le denominaba un palenque es donde se asentaban los esclavos. Creo que en la época que se rebelaron, ellos vinieron, que se fueron desplazando pues, después de la liberación de ellos se asentaron porque ellos no podían convivir con los del pueblo. Los ricos pues, en esa época no les gustaba convivir con los negros. Y esto fue un asentamiento de los esclavos. Toda la comunidad de acá son afrodescendientes. Si tú miras, son gente morenita. Ya la gente que ha llegado nueva, pues sí, pero los verdaderos nativos de acá de San Nicolás son afrodescendientes, son de la época de la colonia. San Nicolás de Bari fue uno de los primeros palenques del país, donde llegaron esclavos negros para vivir en libertad. En las últimas décadas del siglo XIX estuvo a punto
de convertirse en leprosario, pero gracias a la presión de la gente influyente de la zona, el leprosario terminó siendo el célebre municipio de Agua de Dios en el departamento de Cundinamarca. En San Nicolás desembarcamos para refrescarnos un poco bebiendo guandolo y aprovechamos para conversar con doña Morelia. Doña Morelia, ¿de qué vive la gente en San Nicolás? La gente primero cosechaban maíz, cosechaban papaya, cosechaban yuca, tomate. Ahora últimamente pues ya las personas que trabajaban en la tierra se han muerto muchos y los pocos que hay tienen por allá en un lugar que llama La Manga, tienen unos lotecitos donde siembran plataneras, siembran, por ejemplo, el esposo mío tiene cacao, tiene limones, y los demás pues viven de la playa, las canteras, trabajan en el material de playa, otros trabajan en las parcelaciones Remolino, Cauca, Palmar del Cauca y los Arreboles. Ahí trabaja mucha gente de acá también, tanto los hombres como las mujeres. Esto aquí es muy bueno, uno aquí tiene toda la tranquilidad del mundo, y en la ciudad, en un pueblo por ahí como en Santa Fe, ¿cierto? Uno tiene que estar pendiente de que un carro, que una moto, y uno aquí vive tranquilo. Los tiempos calurosos, uno duerme con las puertas abiertas, duerme en el corredor, tiene toda la tranquilidad del mundo. Actualmente, el departamento de Antioquia avanza en la estructuración de varios proyectos ferroviarios. Uno de ellos es el Tren del Café, que irá desde el municipio de Caldas hasta el eje cafetero y que en Bolombolo se conectará con la línea férrea de lo que será el tren hacia Urabá y que naturalmente pasará por el occidente antioqueño. Y justo allí, en San Nicolás, contará con lo que se conoce como una plataforma logística de transferencia de carga, un lugar donde una parte de la carga que se transporta desde el Valle de Aburrá en tractocamiones se articulará con la línea férrea. Se prevé que el impacto en San Nicolás será enorme. Por lo pronto, la comunidad sigue viviendo de la pesca, de la extracción de material de arrastre en las playas del río Cauca e incluso de oficios tan exóticos como la fabricación de atarrayas. ¿El nombre mío? Sí. Leonardo de Sutilano. Leonardo, agregado, sacando tierra, ¿de qué se vive aquí en San Nicolás de Bari? Hay una gente que vive en casa finca trabajando, otros nos dedicamos a esto, muchas cositas así. ¿Y la pesca también? Sí. ¿Vos sos pescador? No, hago las atarrayas. ¿Cómo es el asunto? Contanos cómo es el arte de hacer la atarraya, eso cómo se vende. No, yo las hago en mi casa y las cuelgo allá y llega cualquiera y me las compran allá. ¿Cuánto vale una atarraya? Hay de varios precios, una atarrayeta puede valer de 600.000 pesos, por ahí de ahí para abajo, 150, 200.000 pesos, 350 según usted la quiera. El occidente antioqueño no se ha caracterizado por la actividad pesquera. Sin embargo, en Sopetrán, en Santa Fe de Antioquia, en Olaya y en todos los municipios por donde pasa el río, la pesca ha sido siempre un recurso para decenas de familias. Mi nombre es Jairo Hernán Luna y soy discapacitado y me la rebusqué en el río pescando. Tuve un accidente de tránsito, me partí la médula y desde entonces ya vengo así con mis capacidades y normal, yo mi muleta me defiendo y me le monto normal como si fuera una persona. Empezando sí me da muy dificultad por el equilibrio que perdí, pero me acostumbré y ahora hasta me paso el río nadando. Yo con el hermano mío los fines de semana, que él viene a la mediodía, salimos a las 2 de la tarde y tiramos las cuerditas, al otro día madrugamos a sacarla a veces. La suerte está de nosotros, pues ahí sale el pescadito y gracias a Dios también nos ha ido bien, gracias a Dios. Dejamos atrás San Nicolás y nos encontramos con los dos enormes puentes sobre el río Cauca. Cruzar el río a la altura del occidente antioqueño fue un obstáculo durante siglos, hasta que ya casi finalizando el siglo XIX se construyó el icónico puente de occidente entre Olaya y Santa Fe de Antioquia.
Para la época de los 60 del siglo pasado, el avance de la vía al mar concebida por Gonzalo Mejía y el crecimiento del tráfico entre el centro del país con el Caribe antioqueño obligaron a la creación de un nuevo puente que hoy es conocido como el Puente Paso Real y cuya construcción estuvo a cargo de Juan de Dios Higuita, un aventajado alumno de José María Villa. Y hoy en día, al lado de ese viejo y polvoriento puente de color amarillo, a menos de 1 kilómetro, se extiende un nuevo puente de concreto que recibe el tráfico de la doble calzada que viene desde San Cristóbal. Literalmente, ha pasado mucha agua bajo el puente desde que el río se cruzaba usando una balsa cautiva. El río Cauca, además de todo lo positivo que tuvo y que sigue teniendo, en esa época, estoy hablando de finales del siglo XIX, era una barrera para la integración y el desarrollo de Antioquia. Antioquia era un departamento rico, digamos, económicamente, por los recursos del oro y del café, pero estaba aislado por el río Cauca. Entonces, la comunidad y el gobierno del departamento, los inversionistas privados y el gobierno se propusieron superar el problema. En ese momento funcionaba exactamente eso, la barca cautiva, que eso es un invento antiguo, europeo o asiático. Aquí vino pues con los españoles. Luis Fernando Múnera es ingeniero civil, profesor universitario y gran conocedor de la historia detrás del gran logro que fue para el desarrollo antioqueño el paso sobre el río Cauca. Él nos explicó en qué consistía la balsa cautiva. Consiste en tender en un cable que se extiende de orilla a orilla en el río. Y yo no logro imaginarme de qué material era ese cable en el río Cauca para una extensión tan larga, o el río Magdalena, donde también los hubo, atado firmemente en las dos orillas. Y luego, mediante otro trozo de cable y una argolla móvil, se fijaba ese cable a un planchón, una balsa o una barca más elaborada que se dejaba suelta en el río. Cuando la barca se suelta en el río, cargada con mercancías, con pasajeros o inclusive con animales, esa barca queda sometida a dos fuerzas. La fuerza de la corriente que la arrastra hacia abajo y la fuerza del cable que la ala hacia arriba. Entonces hay una tercera fuerza, que es la fuerza del timón de la barca, que combina esas dos fuerzas, le agrega una fuerza adicional y ya dirige la fuerza resultante en la dirección del movimiento hacia un lado o hacia el otro del río. Para llegar a Santa Fe de Antioquia durante los siglos anteriores a los puentes, los viajeros que provenían del Valle de Aburrá subían la cordillera, descendían hasta San Jerónimo y cruzaban Sopetán. También era posible llegar desde el norte, por lo que se conocía como la Loma de Belmira, para bajar hasta Liborina o Sucre. Siempre, invariablemente, se debía llegar al Cauca para cruzarlo en una balsa cautiva. El Paso Real, que es donde hoy está el puente amarillo que comunica la carretera de Medellín y San Jerónimo con Santa Fe de Antioquia, fue antes del puente de Occidente, el sitio de cruce de los pasajeros y la carga, con una barca cautiva que instaló por concesión del gobierno nacional un ingeniero alemán, Enrique Höfler, colocada unos 300 metros más abajo en el río Cauca, más abajo del actual puente amarillo, el puente principal. Y eso fue el sistema de paso desde 1853 hasta 1895, cuando ya entró en servicio el puente de Occidente. Había otra segunda barca cautiva en ese sector, un poco más abajo del puente de Occidente, en lo que se llamó el Camino del Espíritu Santo, que conducía de Santa Fe de Antioquia, pasaba por la población de Zacaojal, luego Liborina, luego Sabana Larga y se dirigía hacia el norte paralelo al río Cauca.
Dejamos atrás los puentes sobre el río Cauca. En la margen oriental del río, entre Sopetrán y Olaya, es habitual hoy encontrar lo que aún queda del bosque seco tropical, ecosistema que se ha visto disminuido en toda la región por factores como la presión habitacional y la construcción de grandes proyectos viales y energéticos como Hidroituango. Pero durante las primeras décadas del siglo XX, este sector, por donde ahora estamos pasando, estaba poblado por cultivos de palma de Iraca. En la zona fue habitual encontrar sembrados de cacao, cuyo cultivo, al caer lentamente en el olvido, también sentenció la desaparición de los cultivos de Iraca. Eso, bueno, según yo creo el que antropólogo esta zona Edwin de Arias. Olaya, Sucre, Sopetrán, San Jerónimo, Santa Fe, Antioquia, fue una parte muy importante donde tuvo su bonanza precisamente el cultivo de Iraca, pero por una gran particularidad, Juan Andrés. Resulta que las fincas cacaoteras, debido al agroecosistema que se generaba con la biodiversidad de especies tan grande que existía, tenía alrededor de casi todas las acequias de riego y las quebradas y los arroyos que muchas de ellas traspasaban completamente esas fincas de cacao. Alrededor de esa superficie se encontraban enormes extensiones de Iraca. Sí, pero ¿qué pasó? Al decaer el cultivo del cacao, pues también fue decayendo el cultivo del Iraca y lógicamente pues no solamente decayendo, sino que el agroecosistema empezó a fallar y las plantas de Iraca pues no crecían con la misma exuberancia y vigor que se tenían. La Iraca dio lugar a una fugaz industria de productos que se obtienen con la hoja de dicha planta, esteras, alpargatas y muy especialmente sombreros, panamá o aguadeños, como también se les conoce. En muchas de las casas de Sopetrán, Olaya y Santa Fe de Antioquia había aplanchadores de hojas que le daban forma al tradicional sombrero. Pero aunque ahora poco o ningún rastro queda de la artesanía de Iraca, en la zona la muy característica planta sobrevive en los techos de unas cuantas casas durante décadas e incluso siglos. Los techos de las casas de los sectores más populares de los pueblos aledaños al Cauca fueron techados con palma de Iraca. Don Alberto Quirós conoció desde niño ese otro oficio que vieron crecer las orillas del río. Hombre, en esa época más cosas que sabían trabajar y más que, primeramente, una abuelita mía hacía la estera, como esa venera cortada el menguante, dura mucho el menguante. Inclusive que usted corta la vena creciente y la Iraca se le pierde toda, se le rompe toda. El menguante, buenecita, se acaba la hoja, no se rompe el menguante. Entonces así queda la estera muy fuerte, la estera y todo, y ella hacía esas esteras. Un señor Garrito, que ya murió hace muchos años, también hacía los sombreros de esta misma Iraca, y otros viejitos, ya uno cortaba la Iraca, ellos con los cogollos los arreglaban bien, hacían las escobas, o sea que la Iraca ha sido muy útil. La Iraca, por una parte, después que la cosa la tenga bien cocidita, bien tejidita, pues le puede durar por ahí 15 años, 10, 15 años sin caer gotera, ¿cierto? Y el cartón, ya eso, la teja de cartón, el zinc, ya eso, por el zinc es muy caliente, le perdí mucho más y esas cosas así que ya han quitado la iraquita ya en medio. Sí. Pero todavía las casas, yo en mi casa, yo hace como 59 años que compré esto, lo mío, y lo tengo, lo preservo así, de Iraca,
porque me gusta pues, conservarla en esa forma, porque me gusta tenerla, todos tumbaron las casas por aquí, pero yo sí no fui capaz de tumbarla, me gusta preservarla así. Sí. Hoy en día, en la margen del río, a la altura de Olaya, un viñedo se perfila como uno de los grandes potenciales de la región, al punto de que Carlos Bravo, creador del viñedo Viña Sicilia, de donde sale uno de los vinos más premiados de Colombia, cree que en el futuro podría incluso hablarse de una uva con denominación de origen de las riberas del Cauca. Hay que entender es que definitivamente la vid, para producir grandes frutos, no necesita nieve, ni mucho menos estaciones tan marcadas como en los países de la franja del Mediterráneo europeo. Yo creo que es una verdad que ya es un argumento que está mandado a recoger. Definitivamente a la vid lo que le gusta es el sol. Los países que producen algunos de los mejores vinos del mundo son países con veranos muy cálidos, muy luminosos. Y esta es una de las bases fundamentales que necesita la vid. La vid necesita tierras también muy áridas. La vid no es amiga de las tierras que tengan muchos nutrientes. Las tierras secas, como las que encontramos en este maravilloso cañón del río Cauca del occidente antioqueño, son tierras secas, la verdad es que son verdaderos desiertos. Y esta es otra de los puntos fundamentales para que la vid produzca buenos frutos. El otro punto es que la vid necesita de amplitudes térmicas, es decir, de diferencias entre las temperaturas diurnas y nocturnas. Esto hace que todos los aromas que la vid va cosechando, va produciendo durante el día, se preserven por el cambio de temperatura en la noche. Nosotros contamos en este occidente, en el cañón del río Cauca, con un páramo maravilloso que es el páramo del Mira, que indudablemente en la noche sopla todos esos fríos sobre el cañón y hace que las temperaturas ardientes del día desciendan vertiginosamente. Bueno, pilas pues. No, a ti no, en el cilindro te sentas dos voces. Hasta que no queda una gastación. Sí, sí. Saliendo de Olaya, a la altura del viejo puente que voló la guerrilla décadas atrás, nos detenemos en una orilla para recoger a dos amigos, José Martínez y Emilio Sucerquia. No, así es muy cómodo, sino que es muy peligroso. Ajá. Sí, ahí no te saca mono. ¿Por qué no se va en este lado? Nos dirigimos a la desembocadura de la quebrada Juan García, en Liborina, zona del cañón del río Cauca, reconocida por sus bondades para la pesca, pero reconocida también por la ferocidad que toman las corrientes. Háblame de este lugar, por favor. Esto se llama la Boca de la Quebrada. Este es el pescadero de toda la vida de la gente de Liborina, de Sopetrán, Santa Fe, en las uvas de Boca Chico. Esta es la playa para el Boca Chico donde cogen los pescados y allá en el otro lado también. Es muy abundante por los chorros. Dada la turbulencia, se han dado casos de accidentes. Sí, se han ahogado personas, claro. Aquel remance ya lleva, que yo sepa, una vez que se vinieron a pescar y se estaba ahogando una muchacha, se tiró el compañero y luego largó el otro, viendo que estaba ahogando el compañero, soltó, la muchacha lo soltó y el otro se le tiró otra vez a sacar la pelada, y entonces la pelada soltó al que estaba ahogando con ella porque ella se pegó de él y se ahogó, ya fue el otro que se tiró a sacarla. Ese se llamaba, no sé cómo era el nombre, pero llamaban el difunto Ardita. Era muy bueno para el agua, uno delgadito. Luego, la pelada también se ahogó. Luego vino hace poquito, también se ahogó un muchacho de la hacienda, un muchacho Sarrazola. Vino y se puso a bañar, y ahí hay una parte que lo coge la olla uno, lo va llevando una contriagua, lo llevó allá, lo cansó y se lo tragó. Lo encontraron abajo de la represa. La Juan García es una de las quebradas de mayor caudal a lo largo de toda Antioquia. En épocas de lluvias,
Su caudal entra con tanta fuerza al Cauca que incluso esas apacibles aguas del río se represan. José, ¿dónde estamos? En este momento encontramos la desembocadura de la quebrada de Juan García. El Liborina tradicionalmente, esto es conocido como la Boca de Tista. Esta finca era un viejito Tista García Liborina, entonces recibe el nombre de la Boca de Tista. ¿Qué tiene de especial el cruce del Cauca a la altura de la desembocadura de la Juan García? Mira, haciendo una quebrada que aparentemente usted la ve pequeña, pero cuando ella echa sus borrascas ha frenado el río Cauca, incluso ya la fuerza con que trae pasa al otro lado. Ha dejado piedras que trae de Liborina, las ha dejado al otro lado del río, represando el río de acá para arriba. Eso en la borrasca del 2009. Por eso se le tiene susto para la navegación. No es normal que la gente se anime a navegar por este sector. Sí, mira que hay muchos chorros, mucha fuerza, sí, es de mucho riesgo para la navegabilidad, pues nos tocó bajarnos. A esta altura del viaje y ante la vista de los impresionantes remolinos y chorros que la Juan García genera en el cauce del Cauca, decidimos bajarnos del bote para arrastrarlo y seguir nuestra ruta caminando por la orilla del Cauca. Estas playas han sido el lugar donde generaciones de hombres y mujeres han conseguido su sustento, pescando o barequeando. Para ellos, en los últimos años ha surgido un reto enorme, el proyecto hidroeléctrico Ituango. Estamos en área del embalse, en las playas del río, desde Santa Fe de Antioquia hasta Peque. EPM llevó a cabo un proceso de indemnización con familias que se dedicaban a la pesca y al barequeo y que se han declarado afectadas por el represamiento del río. Edwin Alexander Holguín Mazo. Edwin, ¿cuál es la problemática o la dificultad que ustedes tienen con el orden público, la policía, Hidroituango? La problemática que tenemos es por el hecho de estar barequeando, de estar, como me dijeron aquí, perturbando las labores de los guardabosques, de EPM, labores de ellos. Y yo digo mi parte y supongo, así como estamos nosotros perturbando supuestamente, como ellos no se echan de ver cuando me perturbaron, a mí me sacaron del municipio, que estoy desplazado, del municipio de Sabana Larga, acá al de Liborina, soy desplazado. ¿Por qué motivo? Porque está lleno de agua, mi vivir ha sido esto, estudio no tengo, estoy usando 24 años en la profesión y aún todavía me niegan. Y entonces por el desplazamiento llevo aquí 4 veces sacado ya llevo 4 veces estar fuera. Y este es el momento que lo estoy esperando porque me dieron 5 días para desocupar y pues ya los violé, ya los cumplí. Estoy esperando es que lleguen de nuevo otra vez, con esta es 4ª vez que me llevan para allá otra vez. ¿Vos también hiciste parte del proceso de indemnización que hizo Hidroituango o no? No, a mí no. Donde estuvimos nosotros mineando, ellos no pasaron. Y los censos siempre lo hicieron en las casas de la cultura, en los hoteles, en los pueblos. Y nunca llegaron así a las vegas del río. Y más donde estuve yo, que fue en el Salto de la Quebrada de Pená, allá jamás llegaron. Primer lugar. Segundo lugar, pasa como lo de esta semana, creo que hubo reunión sobre los pescadores. A mí me interesa, pero como mi vivir de lleno es acá, ya tengo mi cambuche, tengo todo mi vivir, entonces no me pude enterar. Entonces, por lo tanto, yo quedo fuera de esos programas. Y nunca llegan acá al sitio, acá a mirar las afectaciones, nunca han llegado. Pasadas las 5 de la tarde, llegamos a La Angelina, corregimiento de Buriticá, ubicado en la falda de una montaña donde en otras épocas también la comunidad cruzaba el río en una balsa cautiva. Ahora hay un puente que podría desaparecer debido al embalse de Hidroituango. La Angelina fue fundada por una comunidad de campesinos desplazados durante la violencia partidista. Esta comunidad ha vivido los cambios del río debido al embalse, cambios que, según cuentan, están acabando con la pesca, con su forma de sustento. Mi nombre es Fabián Antonio Monsalve Guardia. Fabián, ¿cómo ha cambiado pues como la vida en el río con el proyecto hidroeléctrico Ituango? Ha cambiado mucho. Primero se pescaba, pues se barequeaba. Ya ahora no se puede pescar,
ni barequear, porque si usted va a pescar, pues mucho pantano, no puede pescar usted, ya tiene que ser en canoa o en lanchas. Bueno, el barequeo también se acabó porque las playas quedaron tapadas. Otra cosa, primero, por aquí no se veía ese bicho, ese pito. ¿Qué es el pito? El pito es un cejencito, dicen pues, han venido a hacer reuniones sobre eso, dicen que es un cejencito y eso lo pica uno y empieza, lo pica uno y eso le va creciendo, lo va como comiendo la carne a uno. Y eso primero no se veía, eso primero nosotros veíamos por acá y no pasaba nada. Y de que hicieron las represas empezó a como a producirse eso. Sí. Y en las reuniones que han hecho, que vos decís que han hecho, ¿qué les dicen? No, pues ¿qué le dicen? Hay que poner mucho cuidado, cuidarse uno mucho. ¿Pero quién hace las reuniones? Esa es la gente del municipio, sí, de Uriticá. Vienen a hacer reuniones sobre eso y uno les cuenta pues qué es lo que está pasando, porque eso está pasando por toda esta región para abajo y pues sí, y las otras veredas del otro lado del Cauca. Está apareciendo mucho ese pito. Además del Sengen, ¿qué más ha aparecido distinto? Muchos zancubos. Apareció muchos zancubos, muchos cejenes. Culebras también que no se veían por acá, por ejemplo esa boa. Culebras nunca la veía uno por acá. Y hay mucha culebra esa allá también. Sí. Entonces eso lo va como pareciéndonos raro viendo eso acá en el territorio de nosotros, que todos lo habíamos vivido acá y ver esos animales. Al proyecto hidroeléctrico. Pues uno dice que sí porque eso nunca se había visto por acá. Pero la Angelina también ha vivido las consecuencias de la llegada de la minería ilegal. A raíz del título minero en poder hoy de la empresa Sijin Continental Gold en Buriticá, miles de mineros de todas partes del país han llegado durante años a buscar suerte y con ellos llegaron los grupos armados al margen de la ley. Hasta hace 5 años, la Angelina era un caserío polvoriento y empobrecido. Hoy la gente está enchapando los frentes de sus casas, están construyendo segundos y terceros pisos y hasta alguna piscina se alcanza a ver al lado de alguna propiedad. Uno cuando llega a la Angelina ve que hay un progreso que de pronto no estaba hace algunos años y inmediatamente se pregunta qué se puede ver el progreso que hay en la Angelina, porque pueden ser varios factores. En primer lugar, aquí hay privados que tienen incidencia como Continental Gold, como EPM, pero en segundo lugar, uno sabe que las administraciones locales tienen que hacer algún tipo de inversión, pero en tercer lugar, uno sabe que esta es una zona muy influenciada por actividades que digamos que están un poco fuera de la legislación y asociadas con la minería. Yo quisiera que vos me contaras desde tu lectura como habitante de la zona, cuáles pueden ser, digamos que, la proporción en la que cada uno de esos factores puede estar incidiendo en el, digamos que en el progreso que uno a primera vista ve en la Angelina. Hola, bueno, como intentando dar un poquito de respuesta a lo que me estás planteando, pues yo te diría que eso, como tú bien dijiste, es una perspectiva pues que ha mostrado mejoría en los últimos 5 años, pero que obedece a muchos factores. Tú lo estás diciendo, aquí tenemos presencia de la entidad privada, con Sijin, con la minera, tenemos presencia también de la empresa EPM, y como tú bien lo has dicho, pues también quizás podemos hablar un poco de una inversión de lo que vienen siendo 2 periodos administrativos. Sí, pues podemos decir que el corregimiento ha recibido un tanto de ayuda pues de los periodos administrativos, pero muy puntuales, en ciertos casos enfocados como a ciertas líneas de proyectos desde la Secretaría de Planeación, entonces como a mejoramiento de ciertas viviendas, las que vienen todavía se encontraban en material de bareque, han recibido como unas ayudas, algunos habitantes que no tenían vivienda propia, entonces también han recibido otro tipo de ayudas desde la administración municipal. En términos generales, pues como del corregimiento de EPM hemos recibido ayuda con proyectos y contratos puntuales que han significado como la adquisición de dinero para la Junta de Acción Comunal, que ha permitido como mejoramiento en tema de
construcción de placa huellas, el mejoramiento de la escuela de los niños y temas como muy, muy comunales, pues de espacios en común. Y en términos como de a nivel familia o a nivel particular, pues yo te diría que alrededor del 60 al 70% de los ingresos pues de la mayoría de las familias del corregimiento si viene siendo como de estos frentes como de extracción minera informal. Entonces más o menos como grosso modo esa sería como la perspectiva de lo que significa para la Angelina a 5 años esta mejoría pues como en términos generales. Y bueno, por aquí va terminando este recorrido que comenzó en Ansá. El objetivo de la próxima, José, es llegar hasta Sabana Larga, pero para poder hacer un recorrido importante, o hasta Toledo. Bueno, digamos que el objetivo es Tierra del Occidente, pero si se puede incluso hasta el norte, eso sería una absoluta maravilla, pero bueno. Han pasado ya 12 horas desde que iniciamos nuestro recorrido, nuestro viaje en Ansá. La meta de hoy se ha cumplido, más de 40 kilómetros remando bajo el sol canicular y conversando con las comunidades aledañas al Cauca en el occidente antioqueño. Solo unos kilómetros adelante de nosotros, el cauce del río comenzará a crecer debido al represamiento de las aguas por la represa de Hidroituango, debajo de la cual aún quedan centenares de historias, las historias de Barbacoas, de Oro Bajo y de la comunidad Nutabe, las historias de las decenas de restos humanos sepultados a lo largo de los siglos al lado del río, las historias de las serpientes, de las aves, de los tigrillos, de las tamandúas, de todos los animales que también tuvieron que emigrar a causa de la embestida del agua. Todas esas historias nos esperan, pero por ahora nosotros nos vamos a descansar.